Iglesia, buenos días. Buenos días a todos. Me alegra verlos. Veo una sorpresa por aquí, una hermana que no veía hace un buen tiempo. Nuestra hermana Elizabeth, bienvenida. Qué bueno tenerla por acá, de verdad. Qué alegría. Bueno, hermanos, este último himno nos hablaba algo y decía: entrad por las puertas, la gente justa guardadora de verdades, ¿sí? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Nadie viene al Padre sino por mí. Y creo que el reto de nosotros, hermanos, como iglesia es conocer la verdad y guardar la verdad, ¿sí? Mantener la verdad en alto, no venderla, como dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23, versículo 23, compra la verdad y no la vendas, ¿sí? Bueno, la palabra nos habla mucho acerca de la verdad y hoy precisamente vamos a hablar acerca un poco de temas relacionados con la verdad. Temas relacionados con la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de la Biblia. Cuando hablamos de la verdad, inmediatamente tenemos que hablar de la Biblia, porque la Biblia, la verdad, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Y vamos a empezar en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2. Que es el libro que la carta que empezamos a estudiar, primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, y si el Señor lo permite vamos a estar vamos a estar estudiando en los versículos 8 al 10. Hoy solo vamos a ver 3 versículos, entonces va a ser más bien corto el mensaje, aunque sustancioso. Y vamos a ver en estos versículos, hermanos, 2 distractores de la oración. 2 distractores de la oración, ¿sí? Pero antes de entrar en materia, es importante, hermanos, que recordemos este libro, esta carta que estamos estudiando. Vamos a recordar cuál es el propósito por el cual fue dada, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito por el cual Pablo le dio a Timoteo esta carta? Entonces, en el capítulo 1, en el versículo 3, la parte B dice: para que mandases a algunos a que no enseñen ¿qué? Diferente doctrina, ¿cierto? Diferente doctrina. Entonces, la importancia de la doctrina en la iglesia. La importancia de la doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes que enseñar para que otras personas no vengan y enseñen cosas que no son, doctrinas diferentes. Más adelante, en el capítulo 6 de la misma carta de primera de Timoteo, 6, 3 al 4, dice: si alguno enseña ¿qué? Otra cosa, y no se conforma ¿a qué? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a qué más? A la doctrina que es conforme a la piedad. El capítulo 4 dice: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, etcétera. Entonces, este es el propósito: poder guardar la sana doctrina en la iglesia. Gracias, Cris. Guardar la sana doctrina en la iglesia. Y este es nuestro objetivo, hermanos, como iglesia, que guardemos la sana doctrina. Ahora, recordando un poquito también allí en el capítulo 2, primera de Timoteo, mire lo que Pablo dice en los versículos que estudiábamos con Jaime. Versículo 7, 2:7. Para esto, hablando de Pablo, yo fui constituido ¿qué? Predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento. ¿Y qué más? Maestro de los gentiles en fe y verdad.
Entonces, hermanos, nosotros como iglesia, la doctrina es el fundamento, la doctrina de los apóstoles. Si aquí alguien viene a decir, no, es que la Biblia dice y va a intentar imponer doctrina de la ley, por ejemplo, o enseñanzas del Antiguo Testamento, está completamente errado. Porque la doctrina, precisamente Dios utilizó a Pablo para que estableciera esos fundamentos doctrinales sobre los cuales se construye la iglesia y la doctrina de la iglesia. En Hechos 2:42 recordemos que dice que perseveraban unánimes ¿en qué? ¿En la doctrina de quién? ¿De Moisés? ¿De Aarón? ¿De los levitas? No, de los apóstoles, ¿cierto? En la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y demás. Entonces es importante, hermanos, porque Primera de Timoteo nos va a empezar a hablar de una cantidad de ordenanzas que debemos hacer caso y obedecer como iglesia, ¿sí? Por eso se le llaman también cartas pastorales, porque son enseñanzas para que se pueda conducir y se pueda llevar a cabo el culto. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios 3:10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, hablando Pablo, puse ¿qué? El fundamento. ¿Y otro qué? Edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, dice aquí que Pablo fue ese perito arquitecto que colocó el fundamento, echó el fundamento, pero realmente ese fundamento no es algo de él, sino es Jesucristo mismo, porque es la piedra angular, ¿sí? Es la roca más importante de la construcción. Pero Dios utilizó a Pablo para poder echar el fundamento de muchas iglesias en Asia Menor. Él echó el fundamento de muchas iglesias en Asia Menor y luego personas como Timoteo, como la iglesia en Éfeso, tenían que construir y edificar sobre ese fundamento de Pablo, sobre ese fundamento de la doctrina de los apóstoles. ¿Me siguen hasta el momento, hermanos? Vamos a nuevamente, Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 5. 15. Le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas que, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. Columna y por eso decía que estas últimas alabanzas hablan un poco del tema, ¿no? Columna y baluarte de la verdad. Debemos como iglesia, hermanos, partir de las enseñanzas apostólicas, especialmente de Pablo, las enseñanzas de Pablo, porque él es, como algunos dicen, nuestro apóstol. Porque es el apóstol ¿a quiénes? A los gentiles, el apóstol a los gentiles. Obviamente no menospreciando las demás enseñanzas, sino que especialmente él habló hacia los gentiles. Así que no hay otro fundamento, hermanos, fuera del fundamento apostólico. No hay otro fundamento. Y sobre ese se debe construir, Ahora, hago mucho énfasis en esto, hermanos, porque vamos a empezar a ver temas que tal vez no nos gusten. Por eso hice tanto énfasis, porque son temas que van a ir en contra de la corriente de este mundo. Van a ser temas que a la sociedad no le van a gustar y tal vez algunos en la iglesia tampoco, ¿sí? Pero hermanos, ¿sobre qué vamos a construir? Sobre el fundamento de lo que Pablo enseñó y los apóstoles enseñaron. Esa es la verdad, hermanos. Pablo nos va a enseñar cómo debemos presentarnos como congregación, como iglesia, para ser agradables a Dios. Si nos alejamos de ese fundamento apostólico, vamos a naufragar en la fe como lo hizo Himeneo y Alejandro. ¿Recuerdan que lo veíamos con Jaime? Ellos naufragaron de la fe y Pablo tuvo que excomulgarlos. Dios nos guarde, hermanos. Pero hay muchas iglesias, y no más la iglesia católica,
que naufragó de la fe. ¿Por qué? Porque está fundamentada sobre más tradiciones que la palabra de Dios, que el fundamento apostólico, que las enseñanzas de los apóstoles. Y muchas iglesias hoy en día, no solo la iglesia católica, muchas otras iglesias han empezado a fundamentar su doctrina y a establecerse como iglesia sobre enseñanzas que no son bíblicas. ¿Sí? Y ya van a entender a qué me refiero con toda esta introducción tan larga. Pero hermanos, nos vamos a ver y nos vemos enfrentados cada vez más a filosofías que quieren meterse en la iglesia, doctrinas diferentes a las ya establecidas. Y no podemos permitir eso en la iglesia. Compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23:23. Hago mucho énfasis en esto, hermanos, para que veamos el valor tan alto de las enseñanzas apostólicas que son nuestro fundamento. A través de esta enseñanza y de la siguiente vamos a ver el rol de la mujer en la iglesia. El rol de la mujer en la iglesia, ¿sí? Vamos a verlo en medio de esta enseñanza que son 2 distractores de la oración, pero vamos a ver un poco ese rol de la mujer. Pero a lo que quiero ir también, hermanos, es cuánto valor usted y yo tenemos por la Biblia, por las Escrituras. Démosle el lugar a la Biblia que merece. Démosle el lugar a las Escrituras que merecen. Ellas merecen la preeminencia. El primer lugar es la palabra de Dios. Van a ver, estamos en tiempos en que a lo bueno lo llaman malo, lo malo lo llaman bueno, ¿cierto? En donde la iglesia se está casi que sometiendo a las filosofías de este mundo y se está acomodando a la cultura. No, hermanos, la iglesia no se acomoda ni se somete a la cultura. La cultura se somete a las Escrituras y a la iglesia. Ese es el deber ser. Así la cultura y la filosofía nos digan las cosas, así es y así se ha venido haciendo y así lo hacemos, no necesariamente como iglesia lo debemos aceptar. Porque primero debemos darle el lugar a la Escritura, el lugar que se merece. Y si seguimos cimentados en las Escrituras, el fundamento de los apóstoles, en las sanas palabras de Cristo, seremos la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar, hermanos, y ya entramos más en materia. Te damos gracias, Señor, a ti en esta mañana, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque yo personalmente me siento gozoso, Señor, de pertenecer a esta iglesia, Señor, donde predicamos la Biblia, donde tenemos temor, Señor, de tu palabra, donde tenemos temor de tus enseñanzas, donde no queremos mezclar, Señor, las filosofías de este mundo, ni imponer nuestras filosofías ni pensamientos, sino que queremos darle el lugar que se merece a las Escrituras, a tu palabra, el primer lugar, Señor. Para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Te ruego que me uses a mí, Señor, para poder exponer esas bellas palabras, Señor, de verdad, y que como iglesia podamos absorber, Señor, esas palabras de verdad, podamos llevarlas a nuestro corazón, las creamos, tengamos convicción sobre ellas, Señor, y podamos vivir como esa iglesia, columna y baluarte de verdad, Dios. Gracias, danos discernimiento, Señor, danos entendimiento, lo necesitamos cada día, Señor, para no desviarnos, Señor. Yo soy un hombre falible, Señor, todos somos falibles, pero tu palabra es perfecta y tú eres perfecto. Por eso pedimos tu perfecta guía en nuestra vida para interpretar y discernir las Escrituras, Señor. Este es un tema de debate, Dios, pero confiamos en tu palabra, Señor, y confiamos en la guía de tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, vamos a ver 2 distractores de la oración, ¿sí? Ahora, los distractores de la oración no son precisamente el celular que suena a mitad de predicación, que sí distrae, ¿sí? Pero ni es el perrito que viene aquí entrando con la lengüita afuera y recorriendo todo el salón, ¿no? Ni tampoco la música del vecino o el señor vendiendo mazamorra, arroz con leche, no. Esas no son las distracciones de las cuales vengo a hablar. Vengo a hablar de 2 distracciones que son graves en medio de la iglesia y que debemos tener nuestros ojos abiertos. Y estas 2 distracciones, hermanos, la primera
está dirigida a los hombres y la segunda está dirigida a las mujeres. La primera distracción la encontramos en el versículo 8. O sea, allí en 1 Timoteo 3:8. Perdón, 2:8, gracias. 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Esa es la primera distracción que vemos aquí en la oración. Son hombres que dirigen oraciones estando en ira y contienda con los hermanos. ¿Sí? Yo no sé usted cómo se siente cuando usted tal vez tiene ira o tiene algo de contienda con algún hermano o alguna hermana, si están orando entre damas y ella está orando. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente su vida espiritual? Obstaculizada, incómodo. Yo no me siento bien, ¿sí? Y eso genera distracción en la oración. No me puedo concentrar, no puedo adorar bien a Dios, no puedo alabar bien a Dios porque está esa contienda con ese hermano. Esa es la primera distracción. La segunda distracción, que la vemos en los versículos 9 y 10, es la vestidura inapropiada de la mujer en la iglesia. Dicen los versículos 9 y 10: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces venimos aquí a reunirnos y está la hermana con el super peinado, el super vestido inapropiado, y genera distracción, especialmente a los hombres. Entonces no nos podemos concentrar porque está esa hermana vestida inapropiadamente, ¿sí? Dos distractores de la oración y en general del servicio en la iglesia. Entonces vamos a ver el primero, hermanos. La primera distracción: un hombre que ora estando en ira y contienda. Versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ahora, este versículo nos está hablando acerca de la oración, y si vemos en la Reina Valera, ustedes tienen Reina Valera, el título que tiene el capítulo 2, ¿cuál es? Instrucciones acerca de la oración. Recuerden que Pablo está dando instrucciones acerca de cómo se debe llevar a cabo el culto, ¿cierto? Y esas son las instrucciones apostólicas que debemos escuchar y atender y obedecer. Y este versículo es bien interesante, hermanos, porque dice: quiero que los hombres oren en todo lugar. Ahora, ese quiero en el original es bulomai, hace referencia más que a un gusto o a una preferencia, expresa generalmente el deliberado ejercicio de la voluntad. En otras palabras, es más que un querer, es un anhelo, es un deseo, es una determinación de Pablo y de Dios, porque Dios está inspirado, Pablo está inspirado por Dios, ¿cierto? En lo que enseña en las Escrituras. No es un capricho de Pablo, no es una sugerencia de Pablo ni de Dios, es una ordenanza, es una enseñanza apostólica. Por eso hacía tanto énfasis al principio, es una enseñanza apostólica. Y hay varias cosas donde Pablo utiliza esta palabra quiero. Ahí en el mismo 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 14, utilizan la misma palabra. ¿Qué dice? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Ahora ya llegaremos a ese tema y hablar acerca de las viudas. Pero esta palabra quiero también se utiliza cuando habla del Espíritu Santo, que reparte los dones como Él quiere. Es exactamente como es su voluntad, como es su deseo. Dios tiene un deseo, hermanos. Dios tiene una voluntad, un anhelo de hacer las cosas. De hacer las cosas. En la iglesia no se hace lo que yo quiero, se hace lo que Dios quiere, ¿sí? No se hace lo que yo pienso, lo que yo opino, sino lo que dice la palabra, lo que enseñan los apóstoles, ¿sí? Por eso aquí hay mucha gente que llega a veces, y nos ha pasado, que llegan nuevos y ya quieren enseñar, pararse aquí en el púlpito y enseñar.
¿sí? O quieren llegar y de una vez quieren coger un instrumento y empezar a tocar. O sencillo, llegan acá y quieren coger la silla y coger una silla allá y sentarse donde quieren, ¿sí? No es así, hermanos. En la iglesia hay un orden. Dios es un Dios de orden, dice la palabra en Corintios. Y aquí hay un orden también, hermanos, y debemos velar por mantener ese orden. La razón por la que los hermanos van a Berea es por orden, hermanos, porque queremos que las personas que estén allá se preparen organizadamente para poder servir en medio de la iglesia, ¿sí? No se hace a nuestra manera, se hace como Dios quiere. Hay un orden, hay un orden. Hay un orden para todo e incluso para la oración. Hay incluso un orden para la oración. Y según este versículo que vemos en el versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ahora, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué en la iglesia solo oramos los hombres? Cuando estamos en reunión general. O cuando estamos en culto de oración, nos hacemos a un lado los hombres y a otro lado se hacen las mujeres. ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Bueno, aquí la palabra lo dice. La palabra nos dice aquí, quiero pues que los hombres, y la palabra hombres, aner, en el griego, habla de esposo, hombre, marido o varón. Varón. Esta palabra nunca se emplea para referirse al sexo femenino, siempre para el sexo masculino. Veamos algunos ejemplos donde se utiliza esta palabra. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 27. Bueno, lo conocemos, ¿no? El 26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada ¿con qué? Varón, es la palabra que se utiliza allí, aner. Vamos al versículo 34 de este mismo capítulo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco ¿qué? Varón. Vamos más adelante, 8:41 de Lucas. Entonces vino ¿qué? Lucas 8:41. Ajá. Entonces vino un varón llamado Jairo. Un varón llamado Jairo. Es interesante, hermanos, que Pablo está dando instrucciones acerca de la oración. Está enseñando cómo se debe orar en medio de la iglesia. Y aquí en este versículo 8 empieza diciendo, quiero que los hombres oren. En el versículo 9, como para adelantarnos rápidamente ahí de Timoteo, en el versículo 9, dice, asimismo que las mujeres que oren, no habla acerca de que, no da una orden explícita respecto a la oración de la mujer. Empieza a dar una instrucción respecto al atavío o a la manera en que la mujer se debe vestir. Dios está siendo claro, hermanos, aquí de cuál es la voluntad de Él cuando se trata del culto dominical, cuando se trata de la oración. Dios quiere que los hombres seamos quienes oremos, seamos quienes tengamos ese liderazgo espiritual. ¿Sí? Seamos que, dice, en todo lugar, en todo espacio, en toda oportunidad, que levantemos a Dios esas oraciones, que con Jaime veíamos que hay diferentes tipos de oración. ¿Recuerdan? Rogativas. ¿Qué más? Peticiones, oraciones y acción de gracias. Acción de gracias. Ahora, Dios quiere que los hombres seamos quienes oremos, quienes llevemos ese liderazgo espiritual, no porque Dios sea un Dios machista. No es porque Dios sea un Dios machista, es porque Dios ni es una cuestión de superioridad, es una cuestión de roles y de responsabilidades que Dios ha designado en medio de la iglesia. ¿Sí? No es que Dios considere al hombre superior o mejor o una creación mejor que la mujer. Y ya lo vamos a ver, es una cuestión de orden.
¿Ven por qué hablábamos acerca del orden, de roles, de un diseño de Dios? Desde que Dios creó al hombre, le encomendó la responsabilidad a él. ¿Sí? Vamos a leer, recordémoslo allí en Génesis capítulo 2. Génesis 2, 2:15. Este siempre ha sido el diseño de Dios, que sea el varón que esté liderando. 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que ¿qué? Lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cierto? Entonces le dio una orden desde el principio. Siempre ha sido ese diseño de Dios. ¿Cuál era? Guarde y labre ese huerto, que no coma del árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero miren lo que dice el versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? Una ayuda. Es una ayuda en la palabra original es un complemento perfecto, ¿sí? Es un complemento perfecto del hombre, una ayuda idónea para él. Algo que escuchaba que me parecía muy interesante es que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene ciertos aspectos que reflejan a Dios y la mujer también tiene ciertos aspectos que reflejan a Dios, porque es creada a imagen y semejanza de Dios. Pero juntos dan una mejor ilustración de quién es Dios, de su carácter, de lo que Él hace, de cómo es Él. ¿Sí? Por eso es un complemento perfecto. Dice, versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces le delegó otra responsabilidad, que era darle nombre a los animales. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán, ¿qué? No se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Porque del varón fue tomada. Entonces Dios siempre le dio esa responsabilidad inicialmente al hombre, y cuando Adán y Eva caen en pecado, desobedecen a Dios, ¿a quién Dios se dirige primeramente para pedir cuentas? Al hombre. Ahí mismo en el versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. Bueno, y vamos a leer eso, si Dios quiere, de hoy en 8, con más detalle acerca del pecado. Pero Dios pidió cuentas al hombre. Ahora hay un orden, Dios determina un orden y unos roles. En 1 Corintios capítulo 11 nos habla cómo Dios determinó un rol. Dios, el Padre, Cristo, el hombre y la mujer. 1 Corintios 11. El versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vamos al versículos 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. La mujer por causa del varón. ¿Saben? Dios da una ilustración para entender ese proceso de roles y de responsabilidades. Que no se trata de que el hombre sea superior y que la mujer sea inferior, que no se trata que el hombre sea mejor, que sea más. No, es una cuestión de roles. Y la mejor ilustración que Dios da
es la misma Trinidad. Es la misma Trinidad. Dios utiliza su propia naturaleza, su propio ser, su propia esencia para enseñar esa perfecta armonía y ese orden que hay en la persona de Dios y como Dios lo refleja en su creación. Sabemos que está Dios Padre, ¿cierto? Luego está la persona de Cristo Jesús y luego está la tercera persona, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, cada uno cumple un rol, es una persona diferente, pero es un mismo Dios, y cada uno cumple un rol diferente. Pero pregunta, ¿es más el Espíritu Santo, es más el Padre que Cristo? ¿O es más Cristo que el Espíritu Santo? No, ¿por qué? Porque son Dios. Porque son Dios. Tanto Padre como Hijo como Espíritu Santo tienen los mismos atributos: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Todos son Dios, pero pero cada uno tiene unos roles y unas funciones, ¿sí o no? Y lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículos 13 y 15. Al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y ¿qué? Y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo habla lo que recibe de Jesucristo. Y a su vez Jesucristo, las palabras que tiene provienen del Padre, ¿sí? Y trabajan en perfecta armonía en sus responsabilidades y roles. No hay aquí no hay cabida para superioridad, ni el Padre es más poderoso o el Padre es, no sé, tiene más importancia o tiene más nivel porque es la primera persona. No es así. Y de la misma manera, hermanos, es ese orden que Dios ha puesto en la iglesia. De la misma manera, el hombre es el que debe dirigir la parte espiritual y aquí más adelante vemos cuál es la labor de la mujer. Pero no es, vuelvo y digo, no es cuestión de superioridad en ningún aspecto. El liderazgo varonil no es porque seamos mejores, es gracia de Dios. Es más, muchos ni siquiera mereceríamos estar en esta posición. Muchos ni siquiera merecemos ese privilegio de dirigir y liderar espiritualmente. Y creo que antes muchas mujeres se lo merecerían más que nosotros. Y hasta lo harían mucho mejor que nosotros. Pero Dios ha establecido un orden, hermanos. Dios ha establecido un orden y nos ha hecho un llamado como varones. Y es triste ver hoy en día cómo el hombre ha relegado esa responsabilidad de liderazgo a la mujer. Y ahora el hombre, en la casa se aplica también en el matrimonio. Ya es un hombre que, no, mejor si tú tomas las decisiones. Tú manejas el dinero, tú mirarás qué hacer, solo dime qué hacer. ¿Sí? Y el hombre parece que le tuviera miedo a su mujer. Y no es capaz de tomar las riendas de la casa, perdónenme coloquialmente como se dice, ponerse los pantalones y decir, Dios me ha mandado a liderar mi hogar. Yo soy el que soy llamado a ser pastor, a ser guía, a tomar esas decisiones. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Pero es triste ver cómo hoy la figura de hombre cada vez se difumina más. Se difumina más. En la iglesia, hoy en día hay muchas iglesias donde hay pastoras, donde está la predicadora. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera los hombres se levantan a aprender de la palabra de Dios y a tomar una decisión de dirigir una enseñanza, dirigir un culto. ¿Sí me siguen, hermanos? Y con este movimiento feminista
que está surgiendo hoy en día, que mata a padre, mata a hermano, mata a hijo, despreciando completamente la figura del hombre. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Se está metiendo eso en la iglesia? ¿Se está metiendo el feminismo aquí en la iglesia, hermanos? Eso es preocupante. No, hermanos, eso no es así. Eso no es así, ni en la iglesia ni en nuestros hogares. Ni en la iglesia ni en nuestros hogares. ¿Dónde está esa figura de ese hombre valiente, esforzado, guerrero, echado para adelante, que la Biblia ilustra? Como David cuando le tocaba irse a la guerra, le tocaba luchar contra un ejército que no sabía qué le esperaba, pero que Dios siempre le daba la batalla, la victoria en la batalla, porque era esforzado, porque era valiente. Peleaba con tenacidad y se esforzaba sobre todo, hermanos, por cumplirle a Dios, por cumplir la palabra de Dios. Miren, la Biblia define la masculinidad y al hombre no como el mundo la define, el que más mujeres tiene, etcétera. No, Dios define la masculinidad como el hombre que se esfuerza en obedecer a Dios, que anda en sus caminos, que guarda sus preceptos. Miren lo que le dijo David a Salomón en Primera de Reyes capítulo 2. Primera de Reyes capítulo 2 versículos 1 al 3. Primera de Reyes 2, del 1 al 3. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Hasta viene con una promesa, hermanos. Si estamos atendiendo al llamado que Dios quiere de nosotros como varones, como hombres, de liderar, de estar al frente, de ser esforzados, de pelear con tenacidad por el Señor, incluso hay una promesa para que prosperes en lo que hagas y en todo lo que emprendes. Pero si relegamos, hermanos, esa responsabilidad que Dios nos ha dado a la mujer y yo más bien me siento en el sofá y veo un ratico televisión y que ella mire, que ella tome las decisiones del hogar, de los recibos, de los hijos. Hermanos, eso no es un lugar que Dios va a bendecir. Y mucho menos en la iglesia de Dios, una iglesia donde ese liderazgo varonil, esa autoridad que Dios ha dado al hombre, si no está el varón dirigiendo, allí no va a haber bendición de parte de Dios. Claro, hay iglesias en las que dirigen pastoras y seguramente mucha gente se ha convertido, sí, pero no es el diseño de Dios. Y Dios lo ha hecho lo ha permitido a pesar de esa desobediencia, porque no es el diseño de Dios. Así que, hermanos, esto es un llamado para nosotros los hombres. Esto es un llamado para nosotros, a que asumamos ese liderazgo que Dios nos ha llamado, a que tomemos y gocémonos de ese privilegio que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado ese privilegio, esa autoridad, y también nos va a capacitar para poder llevar a cabo todas las demandas que nos da como varones. Como varones. Muy bien, entonces volvamos a Timoteo, hermanos. Versículo 8, quiero pues que los hombres, que los varones, oren en todo lugar. Oren en todo lugar. El hombre debe ejercer esa función dada por Dios, esa autoridad dada por Dios, porque cuando uno ora, está ejerciendo autoridad. Cuando uno está orando, está ejerciendo autoridad, está guiando espiritualmente a la grey, está ejerciendo dominio sobre esas almas que oran,
que acompañan a la oración. ¿Sí? Y ese ejercer dominio, ese ejercer autoridad y ese guiar, el Señor nos ha encomendado esa labor. El versículo 12 allí en Timoteo, que eso lo vamos a ver si Dios quiere en 8 días, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Sí? Dios no quiere que la mujer esté ejerciendo dominio ni en la enseñanza ni en la oración. ¿Sí? Y por eso hice énfasis al principio que no se trata de superioridad, hermanos, y espero que este punto haya quedado claro, sino que se trata de responsabilidades que Dios ha delegado, no más. Pero eso no quiere decir que la mujer no pueda orar en la iglesia. Obviamente, y Pablo menciona que la mujer ora en la iglesia, pero ora en silencio, dice la Biblia. Sigue a la oración del varón. Es dirigida espiritualmente por el varón que está orando. ¿Sí? Ahora, si no hay varones, si es una reunión de damas, si es un culto de oración donde se separa los hombres y las mujeres, la mujer puede orar pues con sus damas, puede orar en voz alta. ¿Sí? No está ejerciendo ningún tipo de autoridad sobre los varones, no hay ningún problema. ¿Sí? Esto es un contexto de iglesia, es un contexto de culto dominical, y por lo tanto tampoco se aplica al hogar. ¿Sí? No está hablando de que en el hogar entonces la mujer no pueda orar con su esposo o con sus hijos. ¿Sí? Está hablando de un orden y una ordenanza específica en el culto dominical. En el culto dominical, hermanos. Entonces, hermanos, no venimos a complacernos haciendo lo que queremos, venimos a complacer a Dios haciendo lo que Él quiere. Y Pablo le empieza diciendo, quiero que el hombre ore, que el varón ore, y da unas características. Entonces el varón debe orar, pero ¿cuál es la manera en que lo debe hacer? Según este verso. Retomando al tema del distractor de la oración. Dice allí, los hombres que oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. Levantar las manos era una costumbre del Antiguo Testamento e incluso de la iglesia primitiva. ¿Sí? Lo vemos 1 Reyes capítulo 8 en Salomón, por ejemplo. Leamos ese ejemplo. 1 Reyes capítulo 8, versículos 22 al 23. Primera de Reyes 8, 22 al 23. Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, extendiendo ¿qué? Sus manos al cielo, diciendo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Salmo 63. David. Salmo 63, versículo 4 dice, así te bendeciré en mi vida. ¿En tu nombre qué? Alzaré mis manos, hermanos. Qué hermoso es eso, poder alzar las manos cuando uno está orando. Cuando uno alza las manos está en una posición de alabanza, pero también como de dependencia, ¿sí? ¿Y de quién? Pues de quien está en el cielo, ¿sí? De nuestro Dios. Yo a veces me cohíbo un poco de levantar las manos porque a veces me siento como muy carismático, que me van a decir, uy, usted es como carismático, es como, no sé, pentecostal, que ahora está alzando las manos ahí, pero es bíblico, hermanos, es bíblico. Ahora más bien yo no me voy a cohibir de eso, me voy a cohibir más bien de cómo están mis manos cuando las levanto a Dios cuando estoy orando. Eso sí es importante, de eso sí me debo cohibir, porque Dios no quiere que levante mis manos y que ore si hay ira y contienda. Es lo que dice allí en Timoteo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. La ira hace referencia a enojo y la contienda a discusiones. ¿Sí? Como les mencionaba anteriormente, puede haber discusiones entre nosotros como hermanos. Puede haber enojo. Si hay enojo, si hay discusión,
la instrucción de Pablo es no lo haga. Es preferible que vaya y se reconcilie primero antes de ofrecer siquiera una oración a Dios. ¿Sí? El hombre debe estar en perfecta comunión con los hermanos para poder orar. Si no, mejor que no lo haga. Si no, mejor que no lo haga. Dios no se agrada, hermanos, de ese tipo de oraciones. Y no solo Dios no se agrada, sino que también la persona que está escuchando su oración no se va a agradar. Va a ser un estorbo para su vida, para la vida espiritual de esa persona. Uy, yo no puedo escuchar a este hermano, mire todo lo que me dijo, cómo me habló, cómo me trató, y ahora está aquí orando. No, yo cómo voy a ir a la iglesia a poder ofrecerle a Dios un culto y una oración y una alabanza a Dios con tranquilidad si el que está dirigiendo es este hermano que estoy peleado, etcétera. Y esto no aplica solamente para los varones, sino incluso para las damas también. ¿Sí? Cuando están orando ellas o incluso orando en silencio. ¿Sí? Cómo hay estorbo en la vida espiritual de una persona cuando hay ira o contienda. Cuando hay ira o contienda, hermanos. Entonces debemos cuidarnos de distraer a los hermanos con nuestras oraciones que no provienen de unas manos limpias. ¿Sí? Nosotros no queremos distraer a los hermanos en el culto. Queremos acercarlos a Dios. Si vamos a orar, la idea es dirigir a los hermanos a Dios y no que el hermano se sienta estorbado o distraído por ese tipo de discusiones y contiendas. ¿Sí me siguen hasta el momento? Bueno, vamos con la segunda distracción. La segunda distracción, ¿cuál es? La vestidura inapropiada de las mujeres. El versículo 9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, asimismo las mujeres tienen una responsabilidad en medio de la congregación. Cuando hay un culto, cuando nos estamos reuniendo acá, las mujeres tienen también una responsabilidad. Y su responsabilidad, como les decía, no está en temas de la oración, sino están en temas de su manera de vestir, porque puede distraer a los hermanos al momento de orar, ¿sí? Al momento de orar. Yo no sé si les ha pasado, hermanos, pero tal vez a mí sí me ha pasado. Que de pronto llega una hermana con una vestidura demasiado exagerada, que lo distrae a uno. Y especialmente a nosotros como hombres, que nuestra debilidad son los ojos. ¿Sí? Debemos ser sinceros, hermanos. Debemos ser sinceros. Y la exhortación es cómo nosotros podemos venir a la iglesia y presentarnos de tal manera que no seamos estorbo para los hermanos, que no seamos distracción, ¿sí? Y como mujeres especialmente en su manera de vestir, ¿sí? Debe ser una vestimenta decorosa, con pudor y con modestia. Con pudor y con modestia. Ahora Pablo en ninguna manera está diciendo que entonces una mujer pues tiene que venir aquí descachalandrada, fea, sucia. No está hablando de eso, ¿sí? Porque la Biblia dice que asimismo que las mujeres se atavíen, ¿sí? Y la palabra ataviar significa arreglar, adornar, ordenar o decorar, ¿sí? No es pecado que una mujer se arregle, no es pecado que una mujer se eche maquillaje, entonces porque creo que hay una mujer que se echaba maquillaje. Bueno, sí, se aplique maquillaje. Sí, bueno, ya no voy a decir lo que una vez un hermano dijo aquí en el culto que se eche pañete, porque creo que eso es para las paredes, ¿no? Y entonces, que se aplique maquillaje. Hubo una mujer que se aplicaba maquillaje que fue una mujer mala en el Antiguo Testamento y se me fue el nombre, y muchos toman Jezabel. Entonces muchos se pegan de que Jezabel se aplicaba, entonces la mujer no se puede. No, o sea, es algo puro, es algo con pudor, es algo con modestia, ¿sí? Una mujer, la misma, se atavíe, pero debe ser de una manera decorosa, ¿sí?
Especialmente si, bueno, especialmente no, tanto soltera como casada, porque casada pues para agradar a su esposo, ¿sí? Hermanos, o sea, si yo tengo a mi esposa y mi esposa todo el tiempo anda pues la más desarreglada, desaliñada, pues yo no voy a hallar placer en mi esposa y tal vez hasta van a aumentar las tentaciones. Alrededor mirando unas mujeres bonitas, arregladas y mi mujer con el... Sí. No, hermanos, o sea, la mujer se arregla para su esposo, ¿sí? Se presenta para su esposo y en la iglesia no puede generar ningún tipo de distracción. Ahora, si es una mujer soltera, incluso también, hermanos, o sea, hoy no estamos en la época en la que nuestros padres nos escogían la pareja, ¿sí? Estamos en una época en la que cada uno es libre de escoger su pareja, ¿sí? Y ahora, si una mujer anda pues la más desarreglada, pues va a ser más difícil que la hallen. Va a ser más difícil la tarea, ¿no? Bueno, aunque hay excepciones, yo no estoy diciendo que eso sea lo más importante, obviamente, a la hora de conseguir una pareja, ¿no? Que la mujer esté arreglada, porque el hombre ve, tan pronto ve a esa mujer, la ve hermosa como esté, ¿sí? Independientemente. Pero sí habla de un atavío con pudor y modestia, y la palabra pudor aquí hace referencia a un recto juicio de la mente. Recto juicio de la mente, cordura y dominio propio, ¿sí? La mujer debe vestirse y debe incluir dominio propio, porque tal vez no hay dominio y se viste de una manera como quiere, porque ay, es que me gusta, porque me veo bonita, porque etcétera, etcétera, y no hay ese dominio propio y termina siendo que una distracción en medio de la congregación, un tropiezo, un estorbo en medio de la congregación. Modestia habla de reverencia, cohibición, detenerse y tener consideración de los demás. La verdad yo no quedé sorprendido de ver que la modestia se refiriera a reverencia, de cómo la mujer reverencia incluso con su vestimenta, muestra reverencia a Dios con su vestimenta. Habla de tener consideración, incluso de cohibirse a ciertas cosas, a ciertas prendas, con ese objetivo de considerar a los demás, Dice la palabra, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aquí la palabra peinados costosos hace referencia a trenzas elaboradas en el cabello, ¿no? Entonces en ese tiempo las mujeres en este mundo greco-romano eran un poco extravagantes a la hora de peinarse, ¿sí? Entonces hacían unas trenzas súper elaboradas y adicional colocaban perlas, oro en el cabello y pues obviamente llegaban a la congregación y pues obviamente llamaban la atención, era ellas mismas. Ellas llevaban la atención de la iglesia, ya pasaba de ser Dios y su palabra y la oración y pasaba a ser ellas. ¿Sí me siguen, hermanos? Ahora era usual de las mujeres con dinero, ¿no? No, yo no me imagino hoy en día si una mujer llegara a colocar oro en el cabello. Eran mujeres ricas en ese tiempo. Hoy en día y en Bogotá, no se lo recomiendo, hermano, porque la dejan sin cabellito ahí sí. Bueno, se refiere, trenzas elaboradas que incluían perlas sobre el cabello, para llamar la atención a ellas. Ahora, Pablo rechaza rotundamente este tipo de atavío en las mujeres, porque así como un hombre es estorbo cuando ora con manos y cuando hay contienda, así también una mujer es estorbo en la congregación cuando tiene ese tipo de vestimenta. Vestimenta inapropiada, que distrae a los hermanos, distrae del culto al Señor. Ahora, las feministas rechazan en absoluto este tipo de declaraciones de Pablo. ¿Qué dicen las feministas? La autonomía corporal, ¿sí?
Entonces, yo tengo autonomía de cómo me visto, yo tengo libertad de cómo ataviarme, y si un hombre me mira, y si un hombre me morbosea, o pasa a peores escenarios, es problema del hombre. Porque el hombre es el que tiene sus pensamientos desenfrenados, y todo lo echan la culpa al hombre, ¿sí? Por eso rechazan completamente las enseñanzas de la Biblia, porque la Biblia sí enseña que la mujer debe tener dominio propio a la hora de vestirse, como veíamos, ¿sí? Y que si hay pensamientos, hay morbosidad hacia las mujeres, también es por causa de la mujer cómo se viste, ¿sí? No es solamente el hombre. Claro, obviamente, el hombre también tiene su culpa, ¿sí? Y no se puede justificar en la vestimenta de la mujer, porque también somos llamados a tener dominio propio, ¿sí? A mirar con decencia, a mirar con pureza, no con lujuria. Pero la mujer también tiene una responsabilidad. Entonces, esto es lo que manda el Señor, hermanos, y no podemos permitir que este tipo de pensamientos y filosofías del mundo se infiltren en la iglesia, ¿sí? Entonces, que la mujer venga y diga, no, yo quiero aquí, me visto como quiera, me pongo las prendas que quiera, apretadas, sueltas, escotes, peinados, y no me importa, porque yo soy libre de vestirme como quiera. Eso es un pensamiento feminista. Eso es un pensamiento feminista. La hermana en Cristo es reverente en su manera de vestir y piensa en los demás. Y piensa en la iglesia, hermanos. Piensa en la iglesia. Vamos a un pasaje paralelo en 1 de Pedro 3:6. Perdón, 1 de Pedro 3:3. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo a las mujeres, como les digo, no prohíbe el atavío, pero sí está diciendo que hay algo más importante y un atavío más bello para una dama, y es el atavío interno, es el atavío de su corazón, ¿sí? Dice en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. La palabra aquí afable y apacible hace referencia a afable es humilde y tierno. Y apacible habla de serenidad y de quietud, ¿sí? Eso es lo más importante, que el atavío interno de la mujer sea de esta manera. El externo pasa a un segundo plano, ¿sí? Lo importante es su atavío interno. Es como, perdón el ejemplo, pero es como una construcción o un carro, que pueda que por fuera esté muy bonito, pero lo más importante está dañado. ¿De qué sirve? ¿Sí? Tal cual, hermano. Entonces Dios le dice a las mujeres, por fuera puedes estar muy bonita, pero si por dentro estás dañada, ¿de qué sirve? Pero si por dentro eres una mujer con un espíritu afable, apacible, tierna, humilde, serena, inquietud, reverencia, eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Y es de alta estima delante de Dios. Tal vez para muchas, para muchos en el mundo lo más importante es lo exterior, ¿sí? Y hoy en día vivimos en un mundo que está contaminado y plagado de apariencias, en redes sociales, en fin, que yo viajo, que yo hago, en fin. Y el mundo valora la apariencia, pero Dios, delante de Dios, la apariencia, lo importante es lo de adentro. Eso es lo que tiene alta estima delante de Dios, como dice la palabra ahí. Es de grande estima delante de Dios. De grande estima delante de Dios. Vamos a terminar el versículo 10. Dice el versículo 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Sí? La belleza de una mujer también se ve en su amor por servir a Dios.
¿sí? En su amor por la piedad, en su santidad. Uno puede ver una mujer bonita, pero tan pronto habla con ella se desilusiona completamente porque es una mujer llena de egocentrismo, es una mujer envidiosa, es una mujer chismosa, es una mujer rencillosa, etcétera. Pero qué bonito es hablar con una mujer que no sea la más externamente la más agraciada, pero que esté llena de esa serenidad, de esa paz, de esa tranquilidad, de esa humildad, ¿sí? Y sobre todo de esa pasión y ese amor por servir a Dios. Eso es hermoso en una mujer. Eso es bello. Eso es bello en una mujer. Entonces, esa es la exhortación. Esta es la exhortación que hace Pablo. Hay algo que Dios valora más y no precisamente esa parte de las apariencias, sino ese yo interior. Ese yo interior. ¿Sí? Y exhorta y anima a las mujeres a que sean mujeres más bien caracterizadas por buenas obras y por su piedad, por una vida que busca la piedad. Así que con estas dos cosas terminamos, hermanos, dos distractores de la oración. Primero, hermanos, somos llamados los varones a liderar, que el Señor nos despierte en esta misión que nos ha encomendado, que nos levante para hacer la voluntad de Dios, siendo líderes en la iglesia, en nuestros hogares. Y que cuando levantemos una oración en medio del culto, miremos nuestras manos. Ahora no miremos si están llenas de polvo, de tierra o de comida. No, sino está hablando desde cómo está, con qué actitud las estoy levantando delante del Señor. Si tengo ira o contienda, mejor me siento, me reconcilio y después ahí sí puedo orar en medio de la congregación, hermanos. Y ahora yo no sé, y muchos de los hermanos no vamos a ver si usted está en ira o contienda con un hermano. ¿Sí? Así que eso es una responsabilidad suya con Dios, ¿sí? Ahora, si nosotros lo sabemos, pues obviamente vamos a decirle, hermano, no va a orar en medio de la congregación porque hay una rencilla pendiente que no se ha solucionado. Pero si no, es responsabilidad de usted y de Dios, para que no sea estorbo en que los hermanos puedan conectarse con Dios. Y finalmente, ese segundo distractor de las mujeres, esa exhortación a una prudencia, a una modestia a la hora de vestir y a vestirse y ataviarse de esas buenas obras, de la piedad, de un corazón afable y apacible, que eso es lo que tiene grande estima delante de Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias en esta mañana te damos porque tal vez, Señor, no es un tema que al mundo le guste. Tal vez que incluso a algunos de nosotros nos guste porque tal vez nos hemos amoldeado un poco al mundo, Señor, a las filosofías de este mundo, y tú vienes a romper, Señor, con eso. Como varones nos dices, te quiero liderando, te quiero pastoreando, te quiero tomando las riendas de tu hogar, te quiero sirviendo en medio de la congregación, porque es la manera que te diseñé y para lo que te diseñé. Pero asimismo, Señor, tener cuidado, Señor, al ejercer esa autoridad, no sea que nuestras hermanas se sientan inferiores, que nuestras hermanas se afecten, Señor, en su corazón. No es la manera, Señor, porque ambos somos creados, somos igual de valiosos, Señor, delante de tus ojos. Y es más, Señor, los varones procedemos de la mujer, como dice tu palabra allí en Corintios. Entonces, tienen un gran valor también, gran estima delante tuyo, Señor. Ayúdanos a tener cuidado, Señor, a raíces de machismo, Señor, que no es tu plan. Tu plan no es el machismo, Señor, tu plan es el orden, tu plan es roles y responsabilidad, Señor, y guarda nuestro corazón y darle honor a las damas, Señor, a nuestras esposas como vaso más frágil, como dice tu palabra. Pero que rompamos, Señor, esa filosofía del mundo, Señor, que tal vez se ha metido en nuestros hogares y hasta en las iglesias, Señor. De relajarnos, Señor, respecto a nuestra responsabilidad, Señor, y a nuestro rol, Señor, como tú lo has diseñado. También oro, Señor, por nuestras hermanas, para que, Señor, tú las guardes en sus corazones, sus mentes, Señor,
para que su corazón, Señor, esté ataviado de un corazón apacible, Señor, de un corazón sereno, un corazón humilde. Señor, que nos ayudes, Señor, a todos y en especial a nuestras hermanas si hay debilidad a la hora de vestirse, si hay debilidad, si hay falta de dominio propio, Señor, si hay algo incluso hasta de indiferencia, Señor, o de irreverencia, Señor, a tu palabra. Señor, que tú traigas la convicción, Señor, de lo que es de más grande estima delante tuyo, Señor, que no es la apariencia, no es la ropa, Señor, sino es ese corazón, Señor, puro, Señor, delante tuyo. Es un tema difícil, Señor, pero tú traes la convicción, Señor, y tú cambias el corazón y la mente de todos nosotros para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, y ayúdanos a seguir discerniendo tu palabra, Dios, y que no nos desviemos de la sana doctrina, de la verdad, de ese fundamento apostólico, Señor, sobre el cual debemos construir, siendo tú la roca, la piedra angular, Jesucristo. A ti oramos, Dios Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.